Hola a todos, muy buenos días. En esta oportunidad les voy a presentar un polimedia relacionado con la actividad número 3 del taller de elementos y aplicaciones del diseño genérico para la docencia estratégica, el cual forma parte de la programación del componente docente básico en educación universitaria que estamos llevando a cabo. Para este polimedia escogí la unidad curricular dibujo cartográfico, la cual es la asignatura que dicto en la Escuela de Geografía, ubicada en el segundo semestre de la carrera, y dentro del programa de esta materia escogí el tema 1.4 denominado el mapa, definición y funciones, sus componentes y elementos. Este tema es bastante básico y elemental, pero no por esto deja de ser importante. Es un tema de una significancia y una relevancia fundamental para los estudiantes, pues todo geógrafo o estudiante de geografía debe conocer sobre las nociones básicas de un mapa y debe desenvolverse bien en la lectura e interpretación de un mapa. Comúnmente para cada semestre tengo un número de estudiantes de 52 personas, las cuales están repartidas en dos secciones de 26 personas máximo por cada semestre. El número de clases estipuladas para el tema seleccionado, que es el 1.4, es de 3 sesiones, las cuales se darán tanto al aire libre como en el aula de clase. Específicamente, en la primera clase, el lugar en el que la vamos a desarrollar son las áreas verdes de la Escuela de Geografía. La duración va a ser de 45 minutos. El esquema de la clase está repartido en una pequeña introducción de 10 minutos, pero además un ejercicio de aprendizaje basado en problemas de 20 minutos de duración y un cierre de 15 minutos. A través de este esquema de clase vamos a abordar la primera parte del tema 1.4 que nos referimos a la definición de un mapa, es decir, vamos a abordar la pregunta de ¿qué es un mapa? La vamos a abordar a través de un aprendizaje basado en problemas donde cada estudiante en forma individual debe resolver un problema. El problema a resolver en este ejercicio va a ser la elaboración de un croquis. Ese croquis va a ser elaborado en forma individual como un dibujo a mano alzada, donde la tarea fundamental que va a tener el estudiante es trazar la ruta que sigue desde el sitio donde él vive o donde ella vive hasta el sitio donde estudia, que es la escuela de geografía. Un dibujo bastante sencillo donde se va a plasmar la destreza que tienen los estudiantes en ese momento, su nivel de conocimiento cartográfico, pero además la visión que tiene de su espacio geográfico común o por el que transita día a día desde su vivienda hasta el sitio donde estudia. Una vez que todos los estudiantes realicen el croquis en forma individual, reflexionaremos sobre la pregunta de qué es un mapa, pero esta reflexión será conducida por mí como docente a través de una lluvia de ideas, donde empezaré por preguntar sobre cuestiones como cuáles fueron los elementos que utilizaron para trazar el croquis, si utilizaron líneas, polígonos, puntos o se utilizaron contornos figurativos como viviendas, dibujos de casas, dibujos de árboles, entre otros. Pero además de eso, también les voy a preguntar que cuáles son los factores que influyeron en el trazado de ese croquis. Obviamente orientando la discusión hacia el hecho de que ellos reconozcan que uno de los factores que influyeron enormemente en el trazado del croquis fue su nivel de destreza, su nivel de habilidades para el dibujo, pero además de eso también la visión subjetiva que cada uno estableció de su espacio geográfico. Finalmente, para explicarles que esa visión subjetiva es nada más y nada menos que una abstracción de la realidad que ellos hacen para poder plasmar esa realidad en una hoja de papel. Y eso se conoce como un modelo a escala de la realidad. Y a partir mm, de esa noción de modelo a escala de la realidad, podemos definir lo que es un mapa. Y luego iremos hacia las nociones o las definiciones clásicas de lo que es un mapa. Y construiremos una definición grupal entre los estudiantes y mi persona como docente. Luego de que superemos estas etapas, voy a utilizar una actividad post-instruccional donde les asignaré una investigación sobre los componentes de un mapa y sus elementos. Luego, la segunda clase está planteada para ser realizada en el aula como tal, su duración es de 90 minutos y el esquema a seguir es una introducción, una clase con PowerPoint, un ejercicio, pero en este caso va a ser de aprendizaje basado en análisis de casos y un cierre. En la introducción haremos un enlace con la clase anterior, en donde yo como docente entregaré los croquis, pero además haré una breve exposición sobre las características que me llamaron más la atención de los croquis que ellos realizaron. Haremos un repaso de la definición construida
por nosotros sobre lo que es un mapa e indagaré sobre la investigación que ellos debieron realizar antes de la clase. En la clase con PowerPoint se abordará como tal el contenido de la materia. Y el contenido de la materia gira en tres ítems principalmente. El primero son las funciones de un mapa, donde como docente haré una exposición sobre las funciones operacional, cognitiva y comunicativa. Luego las componentes de un mapa, bien sea temática, temporal o espacial. Y finalmente los elementos de un mapa, donde haremos referencia a los elementos básicos del mapa. Una vez superada la exposición docente, aplicaremos una estrategia de aprendizaje basada en análisis de casos, donde los estudiantes deberán organizarse en grupos de 3 personas para resolver ciertas preguntas con la asignación de un mapa. Durante el tiempo que se les asignará, ellos deben leer el mapa y luego de leer el mapa deben responder a ciertas preguntas referentes a las componentes que están observando en el mapa asignado, los elementos del mapa, pero una de las más importantes, la utilidad que ellos deben darle al mapa como estudiantes de geografía o futuros profesionales de la geografía. Luego de que ellos hagan este trabajo grupal, se les asignará en el cierre de la clase una actividad postinstruccional donde ellos en grupo, como equipo de trabajo, deben elaborar un resumen sobre la actividad que realizaron en clase, pero además de las preguntas que respondieron en clase, ellos deben reflexionar sobre las respuestas a qué aprendí y cómo lo aprendí. Luego, en la tercera clase, esta tercera clase también se dará en el aula, tendrá una duración de 45 minutos y la parte central de esta clase se abocará al desarrollo de un debate grupal. En la introducción de la clase, por supuesto, durará 5 minutos y como docente estableceré las normas para esa discusión o debate grupal. Luego, en el debate grupal, los estudiantes o cada grupo de trabajo deberá exponer el resumen que realizó en la clase anterior, pero además deberá comentar sobre su proceso de aprendizaje, es decir, qué aprendieron y cómo lo aprendieron. Una vez superado el debate grupal, donde cada grupo tendrá su intervención, cerraremos la clase reflexionando sobre la importancia que tiene el mapa como herramienta para el geógrafo, poder comunicar sus resultados de investigación, poder resolver problemas y poder generar nuevos conocimientos, es decir, hacer investigación. Finalmente, esta planificación docente del tema 1.4, el mapa, definición y funciones, sus componentes y elementos de la unidad curricular dibujo cartográfico, está enmarcada en el modelo de la educativo de la Universidad de los Andes y a través de las estrategias didácticas aplicadas en clase, hacemos una generación con nuevos conocimientos o formulamos una generación de estudiantes con nuevos conocimientos, pero además tratamos de entrenar personal altamente calificado, proporcionamos un servicio a la sociedad y fomentamos una crítica social a través del análisis reflexivo del mapa como herramienta para responder a problemas de la sociedad y para poder desarrollar la profesión del geógrafo como tal.